tenemos el placer de tener en comunicación al doctor Fernando Sichero, que es cirujano cardiovascular, matrícula número 84192. Se dice en el mundo de la medicina que es el discípulo de René Favaloro, del doctor René Favaloro. Bueno, a ver si lo tenemos, lo saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Hola. Diana y Federico, los saludamos, un placer. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, todo por bien. suerte. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, bien, por suerte muy bien. Acá tengo, ven, la foto de mi alter ego, ¿no? Bien, Claro. dice- Pregunto, ¿no? ¿Cómo lo toma cuando dicen que es el discípulo de Favaloro? ¿Lo toma quizás con algún peso específico? ¿Lo toman tal vez con un poco de depresión? ¿Le gusta que le digan eso o prefiere tal vez Y evitarlo? para mí es un honor porque, digamos, yo de chico quise ser cirujano cardiovascular Mire. y quería ser como René Favaloro. Ajá. Le llegué al tobillo, ¿no? Sí, obvio. Pero, Bien. no, un genio total de la medicina, una persona extraordinaria. Aparte, él decía algo que era fantástico. Mm, Hay que ser formador de formadores. Bien. Siempre entregar el conocimiento y hacer asistencia, docencia e investigación. Bien, sí. Entonces, la verdad que es un gusto, un honor. Yo tuve, digamos, como reconocimiento a él, tuve la posibilidad de que se instaurara el Día del Cirujano Cardiovascular el 9 de mayo de todos los años, porque el 9 de mayo de 1967 él hizo el primer bypass coronario. Claro. Ujú. Es Así que una manera, digamos, de devolverle todo lo que nos dio a todos los cirujanos y a cardiólogos. ¿eh? Una práctica que todavía se sigue utilizando y que no ha sido superada por otra práctica similar, ¿eh? No, el stent lo emparejó, pero Sí. no lo superó porque los bypass con vena entre 10 y 15 años se tapan. Ah. Pero el bypass hecho con la arteria mamaria interna, que es una arteria que va por atrás del esternón, Sí. ya tiene 35, 40 años y todavía están permeables. Qué bárbaro, es Increíble. impresionante. Sí, realmente. Doctor, ¿cómo ha festejado su día, obviamente? ¿Y cómo ve hoy esta situación de los pacientes, ¿no? En el día a día, con respecto a, hay que tener qué recaudos, como bien decía Federico, a la hora de, me pasa esto y tengo que ir a un cardiólogo, cómo hacer, o quizás a veces algunos lo tienen congénito, puede pasar. Bueno, si uno hace una síntesis, muy bien lo que decía al principio, Ujú. que la enfermedad cardiovascular es la primera causa del mundo, muerte por enfermedad cardiovascular, Sí. pero no es únicamente porque uno se muera de un infarto, Claro. cuidado. Ujú. Muchísima cantidad de gente se muere por lo que se llama insuficiencia cardíaca. Claro. El corazón se agranda tanto que ya no puede contraerse y el paciente fallece. Pero también fallecen pacientes de arritmias. Entonces, cuando uno dice enfermedad cardiovascular, Mm. engloba un montón de enfermedades. Ahora bien, ¿por qué es tan importante suscribir con este tema de el cuidado cardiovascular? Porque hay un cardiólogo muy famoso ahora que se llama Valentín Fuster, que es español pero trabaja en Estados Unidos, y él acuñó una frase que yo la tomé como propia, no le pedí el copyright porque yo lo conozco a Fuster y me dijo, Bueno. decila, Sichero, cuando quieras. Y él, la verdad que es muy claro, dice, el corazón nos da cantidad de vida, el cerebro nos da calidad de vida. Entonces, hagamos una cuenta muy simple. Un corazón late 60 veces por minuto, late más o menos 100.000 veces por día y late en una vida de un paciente que llega a los 80 años Sí. más o menos 3.000 millones de veces. Entonces, es Qué el bárbaro. único órgano que está hecho para poder moverse. Y encima se nutre él mismo, porque él empuja la sangre adentro de los pulmones para que la sangre se oxigene y después por las propias coronarias que tiene el corazón
se nutre de oxígeno. Entonces, como dice, me da cantidad de vida. Sí. Si el corazón no anda, la persona, lamentablemente, 100% de la gente fallece. Entonces nosotros decimos, ¿cómo lo podemos cuidar? ¿Cómo estamos hoy los pacientes? Miren, hay 3 factores de riesgo. 1 es biológico y 2 son culturales o sociales. ¿Cuál es el factor biológico? La hipertensión arterial. El 60% de las personas mayores de 65 años en todo el mundo son hipertensas. 60% de las personas mayores de 65 años en el mundo son hipertensas. ¿Por qué? Porque nosotros biológicamente, como Homo sapiens sapiens, estábamos hechos para vivir 40, 50 años. Elegí Black Shark, Gracias a la marca medicina líder del moderna, mercado de suplementos dietarios. logramos casi duplicar la edad. Entonces, todos los humanos, cuando pasamos los 65 años de vida, como las arterias se mueven la misma cantidad de veces que el corazón. Quiere decir que si el corazón latió 3.000 millones de veces, las arterias se dilataron 3.000 millones de veces. ¿Y qué le pasa a esas arterias? Se endurecen. Y al endurecerse, la sangre del corazón tiene que hacer más fuerza para vencer la presión. Entonces tenemos un factor biológico, hipertensión arterial. Y tenemos 2 que son culturales. El colesterol y la diabetes. Sí. Porque son por pautas alimenticias. Entonces uno dice, ¿cuáles son los 3 factores que enferman el corazón y las arterias? La hipertensión primero, el colesterol después y tercero la diabetes. Pero ¿sabe lo bueno que tenemos? Que para los 3 tenemos medicación. Y la medicación es muy efectiva y puede controlar esos factores de riesgo. Pero yo les cuento algo risueño. Yo hago cirugía cardiovascular, pero vienen pacientes también a la consulta clínica cardiológica. Claro. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bien, bien, doctor. ¿Usted es hipertensa? No, no. Ah, qué bueno. ¿Toma alguna medicación? Sí, tomo 4 remedios para la presión. No. Claro. Entonces, la gente cree que no es más hipertensa. No, es hipertensa controlada. Claro. Y cuidado con dejar la medicación, porque puede tener un pico hipertensivo. Entonces, qué bueno que nosotros tenemos medicación para controlar los factores de riesgo. Como ustedes se imaginan, hay uno que es nefasto, que es cultural, pero por suerte cada vez es menos, que es el cigarrillo. Claro. Bien. Ahora, Ese, no, una pregunta quizás ahí que me surge interesante de esto de lo que está contando, que tiene que ver con la hipertensión, ¿no? Sería tal vez una afección que se podría controlar para que el corazón y las arterias tal vez no sufran un desgaste tan rápido, ¿no? O masivo, como puede pasar. Entonces, pensaba lo siguiente: ¿cómo se controla la hipertensión? ¿Es controlable? ¿Tiene que ver con una buena o mala alimentación? ¿Hay una cuestión genética que tal vez es inevitable de que la persona sea propensa a ser hipertensa por más de que tenga una vida recontra saludable? Digo, ¿cómo viene todo ese mundo? hay una carga genética. Si mi padre y mi abuelo eran hipertensos, tengo casi 50% de ser hipertenso. Ajá. Apa. Bien. Hay una carga alimentaria. Nosotros comíamos cuando podíamos y éramos nómades. Sí. Cuando nos asentamos, le empezamos a poner sal a la comida para conservarla, sobre todo las carnes. Sí. Y después, nuestro intestino estaba armado para que lo poquito de sodio que entrara lo absorbiéramos. Entonces, como tenemos una carga muy, pero muy alta de sodio en todas las comidas, absorbemos tanto sodio. ¿Y sabe lo que pasa con el sodio? El sodio absorbe agua. Entonces, si yo tengo mucho sodio, la sangre va a tener más volumen de líquido y por eso aumenta la presión. Entonces, si yo soy hipertenso y controlo la ingesta de sal, Sí. con la medicación, estimadísimos, puedo andar
muy bien. Lo que pasa es que no somos todos iguales de hipertensos. Claro, sí. A uno con una pastilla sola le puede ir bárbaro y a otro hay que tomar 3 por día. Pero yo le puedo garantizar que cualquier cardiólogo o cardióloga clínica con algunos estudios de rutina puede controlar perfectamente la hipertensión en todos los pacientes. Pero ¿sabe qué importante que es el tema de la hipertensión? Porque la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Sí. La segunda son los tumores. Los tumores más comunes. Mama, pulmón, linfomas Sí. y ovario. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos 4 tumores? Si usted los junta todos, Sí. no equipara la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Qué bárbaro. ¿No? Pero ¿sabe cuál es la tercera causa de muerte? El ACV. Ah, claro. Claro, sí, bueno. El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte. Entonces, cuidado. La primera y la tercera causa de muerte son cardiovasculares. Ah, ¿Por Total. qué? Porque son por hipertensión, que tenga un derrame cerebral, Sí. o por una placa en la carótida que tenga una obstrucción y un ACV isquémico. Entonces, cuidado con controlar la presión, porque también afecta al otro órgano fantástico que es el cerebro. Bien. Por eso de todos los factores en el adulto Sí. es el control de la presión y el colesterol para evitar el infarto. Ajá. Pero vamos a hacer una aclaración. En los chicos, todo niña o niño antes de ingresar al colegio primario tiene que tener un ecocardiograma. ¿Por Ajá. qué? Porque hay enfermedades congénitas que los niños y las niñas toleran muy bien y cuando hacen síntoma, a veces el corazón ya está muy desgastado. Claro. Y una ecografía es totalmente inocua. Sí, sí, sí. Entonces uno dice, ¿cómo no le voy a hacer a un chiquito de 2, 3, 4 años una ecografía cardíaca para estar seguro que su corazoncito no tiene ninguna alteración morfológica? Ujú. Pasamos a la adultez. ¿Cuándo nos empezamos a controlar? Y la verdad que si no tengo factores de riesgo, sin ninguna duda, a partir de los 30, 35 años. Voy al cardiólogo y ¿saben qué me hace? Lo que yo siempre digo. Todos nos hicimos un electro alguna vez en la Sí, vida. sí, se hace. Pero el electro tiene un problema. Le puede dar normal y usted camina 2 kilómetros y hace una muerte súbita. Claro. ¿Y eso por qué es? Porque yo siempre comparo el electro con una foto. Si yo le muestro una foto mía a ustedes dos, enojado, Sí. y usted me dice, no sé si el doctor es bueno, es malo, le pega a los hijos, Claro. la saluda a la mamá el día de la madre. Ahora, si yo le muestro el álbum de fotos, Bueno. no tienen idea cómo Claro. son. Entonces, ¿cómo hay que hacer un álbum de fotos en el corazón? Agarrando el corazón, subiendo una bicicleta o subiendo una cinta y haciendo un esfuerzo. La ergometría. Pero cómo se comporta el corazón frente a un esfuerzo. Sí. Si me sube la presión, si me duele el pecho, Bien. si me falta el aire. Por eso el electro, lo único que me dice, no, la electricidad está bien. Claro. Claro. Ahora, hagámonos siempre un estudio de esfuerzo. Bien. Es la Si el estudio de famosa, esfuerzo da normal, seguimos bien. claro, es la famosa ergometría, Absolutamente. que es el corazón exigiéndolo un poquito Claro. para ver si está todo normal de alguna manera, ¿no? Y no hay alguna Claro, porque le puede anomalía. dar que no sube la presión, no tiene fatiga, Claro. pero tiene arritmias. Es verdad Claro. eso, es verdad eso lo que dice doctor. Bueno, los estudios esos que se hacen continuamente lo hacen los deportistas principalmente o que hacen alguna actividad deportiva en competencia o no. Eso pasa mucho más, quizás como el común de la gente y está bueno que aclare eso también, que es importante ver nuestro corazón de otra manera y analizarlo más profundamente, porque si no, creemos porque te hicimos un electro estamos perfectos muchos de Claro. nosotros. Y más, uno piensa, si yo me hago el electro, Sí, me hago la ergometría, me hago un ecocardiograma, ajá, y ¿qué me fijo en los análisis? Si tengo colesterol, si tengo alta la glucemia, ¿sí? Y cómo están los riñones. claro, Si filtran bien, urea y creatinina. bien. Esos 4 parámetros, Sí. no saben, para una persona común que no tiene factores de riesgo, Sí. le da una tranquilidad. Mm.
tremenda. Sí, me Y imagino. después uno entiende, ¿no? La obesidad. Cuidado, la obesidad de per se en realidad lastima las articulaciones, Claro. las rodillas, las caderas. El problema es que cuando uno es obeso necesita más insulina porque tiene más tejido. Claro. Necesita que el corazón lata con más fuerza. ¿Por qué? Miren, todo el mundo dice, el body mass index, o sea, hasta el 30% del peso corporal está todo bien. Sí. Si yo peso el 50% más de lo que tengo que pesar, por cada kilo de más que tengo 10 centímetros cúbicos más de sangre. Quiere decir que si yo en vez de pesar 80, peso 110, tengo casi 1 litro más de sangre. ¿Y quién la empuja? Esto es complicado, Claro. entonces. El mismo corazón. Corazón. Hace un sobreesfuerzo Claro. nuestro corazón. Si estamos en Claro, esa por eso una situación. persona que pesa Claro. 200 kilos, Y sí. su pobre corazón es como si tuviera 2 personas. Claro, es verdad eso. Por eso Ahora- la obesidad es tremenda por el Sí. tema de la masa. Es verdad. es Independientemente verdad, del colesterol y Sí, la diabetes, ¿no? Obvio. Doctor, ¿qué pasa? A ver, pongámonos en situación, ¿no? X. Una persona que tuvo ACV y hoy, una persona ya grande, obviamente, tiene presión alta. ¿Tiene riesgos su vida si no hace cierto seguimiento, por ejemplo, de lo que tendría que hacer? Porque pasa mucho, viste que la gente grande, hay una cierta edad que algunos se controlan más y otros dicen, no, pero yo me siento Ya bien, está, estoy bien, claro. ya está. Ya pasó, no tengo que ir, me dijo que estaba, ya se me bajó la presión, no pasa nada, pero tuvo el antecedente de haber tenido ACV y haberla sacado barata, podemos decir, en algunos casos, en otros obviamente que ha sido conflictivo, hay de todo. Si una persona tiene un accidente cerebrovascular, 5 años después de tener el accidente cerebrovascular, tiene casi 40% de probabilidad de tener otro accidente cerebrovascular. Ajá. Opa. Ah, bueno. Es tremendo. Cuando Sí, uno sí, tiene sí, un accidente cerebrovascular, Sí. cuidado, porque en los próximos 5 años, si no se controla, Sí. casi tiene el 40% de probabilidad de tener otro ACV. Bien. Lo que sí uno se vio, Sí. ustedes por supuesto son más jóvenes que yo, Ajá. pero ¿qué pasaba? Hasta la década del 1950, 60 del siglo pasado, Sí. la mayoría de los accidentes cerebrovasculares eran hemorrágicos. Derrame ¿Por qué? cerebral lo llamaban, ¿no? Claro. Claro, Sí, sí. porque no había medicación para bajar la presión. Mm, Entonces había mucha gente joven, 40, 50, 60 años, que quedaba hemipléjica. claro. Pero como el resto de su cuerpo más o menos era normal, Sí. seguían adelante. Es verdad. Hoy por hoy es al revés. Mm, Cada 8 accidentes cerebrovascular por colesterol que le tapó la arteria de la carótida y le hizo un ACV isquémico, no le llegó la sangre, hay 2 hemorrágicos. O sea, por lo menos, evidentemente la medicina pudo controlar sí. la hipertensión de mejor manera. Ajá. Ahora, todavía no podemos controlar el colesterol y los factores de riesgo sociales como es la comida, porque ustedes y yo sabemos, Sí. hace muchísimos años y por suerte, la mayoría de los humanos no come por hambre, Ujú. come por saciedad Tal cual. y ya no busca la incorporación de alimentos para generar energía. Busca la incorporación de olores, sabores y visiones de la comida. Tal cual, es Nosotros comemos por placer. Entonces, claro, ¿cuál es la comida que hace peor? Y la más rica. Claro, Claro. siempre es así. Siempre es así. Cuando hablaba de cuidados, digo, ¿qué cuidados hay que tener, además de lo que es una buena alimentación, para que el corazón funcione bien? Me imagino que todo lo vinculado al alcohol, a algunas otras sustancias no. Me imagino que lo vinculado a lo que es tener una vida saludable en términos de deportes, de estar físicamente bien, me imagino que sí, pero bueno, oriéntenos un poquito más, ahí háganos un detalle A usted. ver, como para Bueno, tener en en cuenta. principio, Hmm. si yo tomo vino, un varón 2 copas por día, una mujer 1 copa por día de vino tinto, Sí. el vino tinto tiene taninos Sí. y los taninos tienen la capacidad de transportar más rápido el colesterol en la sangre. Ah, mire. Así que es beneficioso. Ajá, bien. Siempre en su justa medida, obvio, Obvio, ¿no? sin Por ejemplo, en abusar. bebidas alcohólicas. Ajá, bien. Las bebidas espirituosas, generalmente el whisky o el gin o demás, Claro, las que esa copa chiquita, mitad de copa, después de la cena, Sí.
mejora el índice digestivo siempre y cuando uno no tenga acidez, Ah, ¿ok? bien. Porque si no es Bien. totalmente contraproducente. Está bueno Bien. que lo aclare. Ahora, el ejercicio. Nosotros somos homínidos especiales, nos llamamos sapiens sapiens, y estamos hechos para caminar cientos de kilómetros. Y tenemos una característica casi única. Somos los muy poquitos animales que perspiramos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos como ese vaporcito, pero también transpiramos. Sí. Porque tenemos dos tipos de glándulas, apócrinas y écrinas. Están o no están alrededor de los pelos. ¿Quién tiene glándulas sudoríparas como nosotros? Los caballos, los camellos. Ajá. Por eso pueden vivir en el desierto. Todo el resto de los animales no tiene esa capacidad de transpirar y bajar la temperatura. ¿Vieron los perros? Transpiran por la lengua. Sí. O sea, no tienen cómo bajar la temperatura. Claro. Como nosotros tenemos esa característica, tomando líquido, podemos caminar decenas de kilómetros. Da eso, ¿Cuánto podemos trotar? Algunos kilómetros. Ajá. Para hacer el trote sistemático hay que ejercitarse. verdad. ¿Y cuánto podemos correr? Metros. ¿Era para comer al animal que lo queríamos comer o que el animal no nos comiera? Pero nosotros no somos animales para correr mucho tiempo. Ahora, caminar Sí. es el mejor ejercicio que existe. ¿Por qué? Bien. Porque utiliza un montón de músculos, le da capacidad de oxigenarse, gasta una adecuada cantidad de energía y el corazón no se exige. Bien. Ahora, Ahora, yo quiero hacer trotar, me parece bárbaro. Quiero correr, mucho mejor. Pero digo, lo que no puedo dejar de hacer Sí. es caminar. bien. Bueno. Recién dijo algo que si del otro lado está escuchando algún maratonista, tal vez abrió los ojos, ¿no? Que el ser humano no está hecho para correr muchos kilómetros. ¿Qué le No. diría a los maratonistas eso? Que Claro. ponen en riesgo el corazón. Su- Bueno, en realidad, justamente cuando uno va a hacer cualquier tipo de deporte, pseudo profesional o profesional, Sí. tiene que entender que toda su anatomía y su fisiología esté correctamente compensada para poder hacer ese ejercicio. Claro. Yo tengo un compañero de trabajo, un neurólogo, muy maratonista, Ajá. perfecto su organismo, Sí. hizo una fractura de fémur No. por tracción. Opa. Ajá. Hice por tracción. Entonces, cuando yo hago ese tipo de ejercicios, no me alcanza con que tenga un buen corazón y unos buenos pulmones. No. Hay que hacerse radiografía de las caderas, Ajá. de las rodillas. Sí. Ahora, yo tengo todas esas características, pero bienvenidos sean, crucen nadando si quieren el Río de la Plata. Bien. Pero por favor, primero tienen que hacer controles. ¿Y sabe qué? Cuando yo me dedico a correr o a trotar o a hacer estas 42 kilómetros, 10 kilómetros, Sí. 20 kilómetros, en realidad es un hábito que lo tengo que tener desde chico de adolescente. ¿Por qué? Porque el corazón una sola vez se desarrolla en la adolescencia y genera un montón de conexiones pequeñas que después se mantienen en el tiempo. Por eso los deportistas de alta elite generalmente tienen mejor calidad de vida y si tienen alguna enfermedad la toleran mejor. Ahora, yo tengo 60 años. Me voy a transformar en running. A los 6 meses no corro más, No. porque me rompí los cartílagos de la rodilla. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Las sí, podas claro. tienen que estar de acuerdo a la característica física de cada uno. Ahora, por supuesto, y hasta la ley del paciente lo dice, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Claro, claro. Pero Está por bien. favor, antes de empezar con ese tipo de rutinas, controlarse. Yo estoy total y absolutamente en contra, por ejemplo, del CrossFit. Ajá. Ah, sí, mira. sí. El CrossFit mata Ejercicio de personas. fuerza. Sí, Ah, sí. ¿sí? Porque es un ejercicio extremadamente violento hecho para los SEAL de Estados Unidos. Ah. Entonces, ni usted, ni yo, ni la señorita o señora que nos Sí. habla acá, voy a levantar la cubierta de un tractor. No.
Claro. ¿Entiende lo que le quiero decir, no? Sí, lo entiendo. Aumenta Doctor. tanto la presión adentro que ha tenido ACV hemorrágico la No. gente. Entonces el CrossFit no es un buen ejercicio. Bien, es ¿Saben bueno que el lo que diga. se dejó de hacer también? Ujú. El step. ¿Se Sí, acuerda? Sí, me acuerdo, Porque sí. uno no está hecho para estar 2 horas saltando un escalón. Sí. Y Claro. porque va a terminar mal con la rodilla. Y sí. Entonces usted no me dice, ¿hay ejercicios buenos? A ver. Hay decenas de Había otro que me parece que ¿Cuál? no se está haciendo tanto, que era el spinning Ah, es verdad. mismo, la verdad. sobreexigencia. en Yo lo bicicleta. entiendo, Sí, me acuerdo pero de los sus humanos amigas y tenemos demás. un cuerpo muy bueno. Sí, Si nosotros controlamos la dieta y hacemos ejercicio aeróbico, Sí. bien. nos va a ir muy bien. Mire, yo hago cirugía cardiovascular y en la consulta, espontánea, aparecen Sí. muchas mujeres con varices, ¿no? Sí. Varices, bien. Entonces yo le digo, mire señora, la varices es un problema que usted en sus venas le faltan las válvulas. Claro. Cuando usted hace fuerza con el abdomen, todo le digo, Está bueno pierde eso. cuerpo, levantar una bolsa, levantar un tacho de basura, tener relaciones, lo que usted hace aumenta la presión en el abdomen y la sangre le baja hacia las piernas. Claro. Entonces, cuando vaya al gimnasio, haga ejercicio aeróbico, Mm, pero no haga pesas. ujú. Bien. Bien. Bien, Bueno, bien, está bien. bueno, está bueno eso que está aclarando y también que tenga en cuenta la gente estos deportes y qué actividad realizan a la hora de hacer un deporte. Ahora, doctor, ¿cuáles serían los alimentos que recomiendan usted para cuidar nuestro corazón? Bueno, La presión. todo lo que se llama, que es buenísimo, le van poniendo nombres, pero bueno, Sí, me todo el día imagino. aparece una lista nueva, ¿no? Me imagino, Lo que me siempre imagino. dicen es que, miren, y hay que acordarse, el colesterol forma parte de todas las células de los animales. Ujú. Los vegetales no tienen colesterol, ¿correcto? Claro. Sí. Los vegetales no tienen colesterol. Por lo tanto, Ujú. si uno tiene problemas con el colesterol, lo que tiene que comer es poca carne. Ensaladita, ¿no? Exacto. Y tiene que Exacto. comer un poco más de pescado que tiene omega Sí, 3. totalmente. Ahora, todo lo que es hortaliza, fruta, verdura, Ujú. ¿sabe cuál es la mejor dieta? El arco iris. Es Todos verdad. los colores. Ujú. Lo rojo, lo verde, lo amarillo, lo violeta, todos los colores de lo que es vegetal se pueden comer sin ningún problema. Ahora, obviamente no voy a comer todo el día palta, No, Porque, no, por favor. porque da muchas calorías. Claro. Pero no hay contraindicaciones en todo lo que sea vegetal. Ahora, por favor, Sí. primera edad de crecimiento de los niños. Bien, a ver. Por favor, proteínas, carne y leche. Ujú. Nosotros tenemos el cerebro más desarrollado de la naturaleza. Mm. Un cerebro de una vaca de 500 kilos pesa 400 gramos. Un cerebro de un niñito recién nacido de 3 kilos y medio pesa 400 gramos. Lo mismo. Mm. ¿Se entiende? Elegí Black Shark, Nosotros tenemos la un marca líder cerebro del que mercado en pesa suplementos. el 2% del peso corporal. Entonces a los niños, las niñas, los lactantes, Elegí Black Shark, la marca leche, líder del mercado en queso suplementos y dietarios. carne, porque si Viví no cada día con desarrollamos más el energía. cerebro Cuida tu entre cuerpo. los 2 primeros y 3 años de vida, nunca logramos desarrollarlo. Ahora, ¿somos adultos y quieres ser vegano? Sí, cuidado que tiene el déficit de vitaminas. Hay que suplementarlo, Claro. porque si no después tenemos anemia. Claro. Pero en la primera infancia, por favor, las proteínas. Este es un consejo general para toda la población. Ahora usted me dice, doctor, si como de vez en cuando un churrasco, ¿me va a hacer algo? Nada. Lo que no tiene que hacer es comer todos los días churrasco. Bien, Claro, bien. obviamente. Me quedé pensando, esta es la última que le hacemos ya para agradecerle, Sí, obviamente, como obviamente. siempre. Placer. Pero me quedé pensando con algo que dijo de los maratonistas. Yo no soy maratonista, lo aclaro, porque si no parecería que lo estoy preguntando Sí. en primera persona. No No, soy nada. maratonista, se Ningún- notará, ¿no? Ninguno de los dos. Así que Voy no. al gimnasio, sí, pero no soy maratonista. Bien. Lo que digo es lo siguiente. Cuando usted dijo que no estamos preparados para correr, que el corazón del ser humano no está preparado para correr, para hacer tantos kilómetros como esas maratones que se hacen habitualmente,
Cuando un corredor, un maratonista, emprende esto de realizar maratones tal vez una vez por año, 2 veces por año, más o menos, de alguna manera acelera la cantidad de vida de ese corazón, y tal vez es una pregunta media tonta, pero digo, ese desgaste que tal vez no era normal dentro de lo que iba a ser la vida útil del corazón de cada persona, de cada maratonista, al hacer este desgaste, ¿lo desgasta más o no? No, porque lo que tiene que hacer el maratonista, sí, o el que dice que corre de fondo, o el que hace cross country, lo que quiera, primero tiene que adaptar su corazón a ese tipo de ejercicio. Bien. Si lo adapta, tiene muy buena calidad de vida. Pero yo le hago un recuerdo. ¿Y cómo se adapta? ¿Sabe por qué se llama maratón? ¿Por qué? Porque maratón fue una batalla que perdieron los griegos. Entonces un soldado corrió 42 kilómetros para avisarle a los otros que habían perdido. Claro. ¿Y sabe lo que le pasó cuando llegó? ¿Se murió? ¿Se murió? Se murió. No. ¡Qué bárbaro! Y por eso se llama maratón, los 42 kilómetros. Bueno saberlo. Porque corrió sin parar para avisarle a las otras tropas. Entonces, si yo voy a correr 42 kilómetros, 20 kilómetros, 10 kilómetros, por supuesto que si me entreno bien, va a andar todo bien y la calidad cardiovascular va a ser excelente y no me va a pasar nada. Pero yo jamás haría ni correría 10 kilómetros si primero no me hago una ergometría. Claro. Porque quiero saber, después de correr 10 minutos por lo menos, si la presión me sube, si me dilato, si me fatigo. Ahora, no me pasa nada. Perfecto, adelante, con buena dieta, pero el humano es el único animal que adapta las cuestiones fisiológicas a sus situaciones culturales. Bien. Bien, y además es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, Sí, ¿no? sumado. Y más también. Y más también. Seguramente. Pero bueno, Bien. doctor, la verdad que un placer, le agradecemos como siempre por haber hablado, por haber traído toda esta información, porque cada vez que lo entrevistamos aprendemos algo nuevo. Esto de lo del maratón, yo no tenía ni idea, Yo la verdad que lo tampoco, me acabo de sorprende. aprender. No, y aparte de determinados deportes que son mejores no realizarlos porque también nos afecta y bueno... Y Un nos mejor hemos- cuidado. Obvio, y hemos sacado varias dudas y también, y esas cosas que mitos que quedan ahí, pero bueno, usted nos ha aclarado muchas Total. cosas. Sí, como cierre, acuérdense. Sí. Por ahí a mucha gente no le gusta, pero es maravilloso nadar, ¿eh? Nadar también. ¿Es bueno? Es muy bueno para Sí, todos. nadar es espectacular. Bien. Bien, bueno. Nadar es muy bueno. Mucha gente acá en la Argentina que hace nada, ¿eh? Sí. De nada, pero Obvio. bueno. Bueno, algunos es son otro muy lindos, tema. otros no. Total. Obviamente. Le doctor. mandamos un abrazo grande, muy Muchas agradecido, gracias. doctor. No, muy agradecido a ustedes y gracias por la información porque creo que lo más importante es que la gente se cuide para tener buena calidad de vida. Tal Sin cual. dudas, Muchas Un abrazo gracias. grande. Nos vemos. Gracias, estimado. Buena Chao, semana. hasta luego. Igualmente. Igualmente, doctor. Hasta luego. El Luego. doctor Fernando Sichero, cirujano cardiovascular, es el sucesor de René Favaloro. Sí. Les digo la verdad, no quiero desmerecer a ningún otro, pero es sin dudas el mejor o uno de los mejores cirujanos cardiovasculares que tiene la República Argentina. Che, bueno, nos estamos yendo, la verdad que ha sido un placer, poder No, haber por traído favor. esta información a través del doctor Fernando Muy Sichero, bueno, muy bueno. en lo que fue el Día Mundial del Corazón, como para entender un poco lo que son los cuidados, cómo cuidar el corazón, cuál es la mejor manera de tener una vida saludable, de no sufrir alguna enfermedad cardiovascular, como lo dijo recién, es la primer causa de muerte en el mundo, el infarto, Sí. y que también está muy relacionado con el accidente cerebrovascular, ¿no? Sí, Tener bueno. un corazón sano, muchas veces también va de la mano con lo que puede llegar a ser el famoso ACV que se conoce hoy en día. Sí, bueno, y también atender lo que tiene que ver con la presión. Nuestra Controles, presión, hipertensión, bueno, los controles. Hacerse ver bien eso y también saber si estás Poca bien. sal comer, sí, esto poca es clave. sal y estar bien medicado. Y como bien dijo, la alimentación es fundamental, muchos colores, nada de crear que... ahora, el exceso, lo aclaró muy bien, el exceso
exceso de carne, de determinados alimentos, no es bueno. No Dentro de contribuyen nuestra, para nada, nuestra total. alimentación no. Pero bueno, fue muy claro, la verdad que un Clarísimo, placer verlo. es el número 1 sin lugar a dudas. Muy bueno, muy bueno. Che, bueno, nos realmente. vamos. Hasta la próxima, que estaremos de nuevo con el Domo aquí por @Vibra Estudio TV. Ya saben que nos pueden seguir en YouTube, en Instagram, en TikTok, Sí. en X, en todos lados. Estamos en todos lados. Nos vemos. Chau, chau, chau. 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 Stop.